tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dejar un poquito más de trabajo porque estuve viendo los trabajos. Eso sí les quiero ser muy sincero, cuando alguien les deja un trabajo de investigación es para que ustedes investiguen y estudien el tema. No nada más quieran presentar el primer párrafo que vienen, el primer párrafo que encontraron y ya con eso ya entregan. No, la finalidad de dejarles un trabajo de investigación es que ustedes mismos se apropien del tema, que lo estudien, lo analicen, lo entiendan y ya lo pueden replicar ustedes, o sea, lo puedan hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque me encontré varias tareas que no hicieron lo que les pedían las preguntas. Por ejemplo, el hecho de decirles, hagan dos ejemplos de cada tipo de triángulo, era dos de cada uno que encontraron por su clasificación de los lados y por su clasificación de los ángulos. Y yo me encontré que nada más ponían uno y de el que encontraban, nada más. No, es por ello que esta vez pues vamos a ver un repaso de lo que les había dejado la semana pasada y vamos a ver unos ejemplos para que ustedes los puedan hacer. Entonces, estamos viendo los triángulos y vemos que hay dos clasificaciones según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados hay tres tipos, que sería el equilátero, ¿cuál sería el segundo? El isósceles, y el tercero el escaleno. ¿Cuál es el equilátero? Es una figura como esta, en la cual sus tres lados son iguales, ¿sale? Por eso se llama equilátero, porque tiene todos los lados iguales. Isósceles, ¿cuál es el isósceles? En este es una figura como esta, más alargado el triángulo. ¿Por qué? Porque solo dos de sus lados son iguales, solo dos lados. Y el escaleno es el que todos sus lados difieren. Y puede ser una figura como esta. Ahí sí hay muchas formas de hacerlo, ¿sale? Aquí son sus tres lados diferentes. Cuando les pedí que hicieran dos ejemplos de cada uno, eran dos de equiláteros, dos de isósceles y dos de escaleno. Lo que podían hacer es nada más cambiarlos. Si el equilátero ya lo dibujé de esta forma, pues ahora lo dibujo de abajo hacia arriba. El isósceles igual, y el escaleno pues hay diferentes, muchas, muy diferentes formas. Otra forma podría ser así, por ejemplo, ¿sale? Ahí quería que hicieran dos ejemplos de cada uno. Y ahora hay otros tres triángulos más según sus ángulos. Y estos se dividen en el triángulo rectángulo, es triángulo rectángulo, ¿eh? ¿Cómo es? Porque tiene un ángulo recto. Este es de esta forma. ¿Qué quiere decir ángulo recto? Que si ustedes lo miden con un transportador, van a darse cuenta que este ángulo de aquí mide 90 grados. ¿Sí? Un ángulo recto. Ese es el triángulo rectángulo. Luego sigue el triángulo acutángulo. Y este se parece o es como el equilátero. Y también puede ser el isósceles. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son agudos, sus tres ángulos. ¿Sí? Es algo como esto. ¿Qué quiere decir con que sus tres ángulos son agudos? O sea, estos tres de aquí, que los tres miden menos de 90 grados. ¿Sí? Menos de 90. Todos miden una cantidad menor de 90 grados. Entonces son sus tres ángulos agudos. Y después del acutángulo encontramos el obtusángulo. Y ¿cómo es? Es algo parecido a esto. ¿Sí? ¿Por qué es obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. ¿Y qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir que tenga un ángulo obtuso? Que uno de sus ángulos mide más de 90 grados. ¿Cuál es ese? Este ángulo de aquí. Si se fijan, ya no es recto como este de acá. No mide 90, ahora está un poco inclinado. Entonces, este es mayor que 90 grados. Y ese es un obtusángulo. Igual, 3 ejemplos de cada uno, pues podían cambiarlo. Si ya hice el rectángulo de esa forma, ahora lo hago así. El acutángulo, pues lo hago ahora más elevado. Y el obtusángulo, pues lo podría hacer de otra forma. Como por ejemplo, así. Eso era lo que quería que hicieran en ese ejercicio. Ahora, venía una pregunta bien sencilla que era la primera. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Pues ya los vimos. Los triángulos tienen sus ángulos. Bueno, voy a borrar para que se vea mejor. Entonces, elementos de un triángulo. Está sencillo. Tienen sus ángulos. ¿Vale? Ese es uno de los elementos. Los ángulos. Otro de los elementos son sus lados. O sea, todos los lados que conforman el triángulo. A, B, C. ¿Sale? ¿Qué más tiene? Vértices. ¿Cuáles son los vértices? Donde se unen dos de sus lados. ¿Sí? Y estos le podemos poner con las letras mayúsculas. A, más bien es acá, A, B, C. ¿Por qué los nombré así? Porque van contrarios a los ángulos. Otra cosa que se me pasaba a decirles, también tienen ángulos exteriores, ¿sí? Si nosotros prolongamos una línea aquí, bueno, primero hay que nombrar a estos ángulos. Este es alfa, este es beta y este es gamma. ¿Sale? También tienen ángulos exteriores. Si yo esta línea la prolongo, acá hay otro ángulo que le llamamos beta prima. Si yo este lo prolongo hacia acá, también aquí está otro ángulo que sería gamma prima. Y si este lo prolongo hacia acá, este aquí también tiene otro ángulo que sería alfa prima. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué nos sirven todos esos elementos. La otra pregunta era que me dijeran algunas propiedades de los triángulos. Hay varias, pero la más sencilla y la que más quería que vieran todos es que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo, por ejemplo, la suma de alfa más beta más gamma, es igual a 180 grados. Si yo sumo los ángulos interiores de un triángulo, me tiene que dar 180 grados. Ahora lo siguiente, quiero que aprendan a manejar también el transportador, porque lo van a ocupar, ¿sí? Para medir los ángulos. ¿Cómo están? Hay que ver que tienen un centro. Se fijan, aquí está una marquita en el centro de este transportador y tiene una línea con los ceros, toda esta línea. Hay como este tipo, hay de estos otros, que ahora la marca es esta, es donde se juntan estas líneas y tiene su escala del 0 hasta el 180, ¿sale? Que es el medio círculo. Yo voy a usar este para medir este triángulo que hice. Entonces, si quiero medir sus ángulos, tengo que esa marquita del medio, alinearla con uno de los vértices y ahora este 0 que se ve a la derecha, hay que colocarlo que esté sobre la línea, ¿sí? Más o menos así. Se fijan, ¿cuánto mide de ahí ese ángulo? Se van a contar con la escala de la derecha donde empieza el 0. Entonces, si se fijan es 0, luego 10, 20, 30, 40, 50. Mide aproximadamente 59 grados ese ángulo de ahí. Eso es lo que le ponemos para ese ángulo. Este ángulo entonces mide 59 grados. ¿Sale? Ahora nos vamos a medir el de la siguiente esquina. Para ello hacemos el mismo procedimiento, pero ahora va a ser al revés. En lugar de centrarlo con el 0 de la derecha, ahora va a ser con el 0 de la izquierda, ¿sale? Ya más o menos aquí está centrado y el 0 no está alineado. Ahora sí. Y ahora, si se fijan, ahora es la otra escala. Aquí empieza el 0 y me voy moviendo de 10 en 10.
Aquí muchos se me confunden y dicen, pues aquí son 180, 170, 170. No, tienen que empezar del cero hacia arriba. Entonces empieza 0, 10, 20, 30, ¿cuánto mide? 70 grados aproximadamente. Y falta medir ese otro ángulo. ¿Cómo le haría? Pues yo puedo mover mi libreta y ahora lo vamos a acostar de esta forma. Aquí muchos se me equivocaban y trataban de medirlo así, pero pues así no puedes saber por qué no están las líneas, ¿sale? Entonces hay que colocarlo que coincida en alguna de ellas. Por ejemplo, algo así, vamos a alinear el 0, ahí está. Y comenzamos con esa escala. 0, 10, 20, 30, 40, 53 más o menos, ¿sale? 53 grados. Y según nuestra ley, nuestra propiedad de los triángulos, si sumamos estos tres, me tienen que dar 180 o un aproximado. ¿Por qué me sale a lo mejor un pequeño error? Porque pues no estoy midiendo bien con la escala, a lo mejor por ahí un pequeño detalle de observación. Pero si yo sumo estos, me tiene que dar aproximadamente 180 grados. Vemos que aquí, si sumamos los tres ángulos, nos da 182 grados, que sí se acerca a los 180 que les había dicho de la propiedad. Es un pequeño error de 2 grados que puede ser, pues, les digo, porque la estoy midiendo mal, un poquito mal la escala. Pueden haber 1000 de errores, ¿sale? Pero se tiene que acercar a los 180 grados. Entonces, un ejemplo, si yo no tuviera este ángulo y no lo quisiera medir, ¿cómo podría saber cuánto daría ese ángulo? Muy sencillo, si yo ya tengo esos dos de 59 y 70, pues lo sumo. Y al resultado le resto los 180. Y así me va a dar cuánto debería de medir este ángulo. Si yo mido 70 más 59 son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 129 grados. Menos los 180 que me debe dar la suma de los tres. ¿Esto cuánto es? 30, 40, 50, 60, 70, 80. Son como 51 grados. Más bien dicho, son 51 grados. Y ese sería el ángulo de aquí. Y si se fijan, si se acerca. Entonces esta propiedad de los triángulos es muy importante para determinar los ángulos internos de un triángulo. Pues esto sería todo por esta semana. Pero quiero en serio que le echen ganas. Pues ya les dije, ya es lo último, ya estamos a nada. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ustedes ya van a la prepa. Ya deben de ser más capaces y de ustedes buscar su propia información y poderla presentar y explicar, ¿sí? Porque ya en estos niveles ya se van a volver más exigentes sus maestros, les van a dejar más trabajos, inclusive muchos no les van a explicar los temas adecuadamente o si tienen dudas, pues así los van a dejar. Y ya es responsabilidad de ustedes que busquen y que encuentren la información y la puedan entender. No nada más buscarla, también entenderla y que ustedes puedan hacer las cosas, ¿sí? Por eso es que es parte de mi, pues bueno, podemos decirle molestia, porque sí ocupo que ustedes sean los buenos en su proceso, ¿sale? Que ustedes no nada más por querer entregar y ya, no, analicen la información y háganlo, ¿sale? Nos vemos la siguiente semana, hasta luego.